mi esposo y sus amigos pensaron que sería divertido dejarme varada en un pequeño pueblo de Italia después de una pelea. Veamos cómo regresa, se rieron y se fueron. No regresé. Un mes después, me rastreó en Grecia. Ya estaba comenzando de nuevo. Veamos cómo regresa, Gabriel se rió, su voz cortando el aire de la tarde mientras cerraba la puerta del auto. Las luces traseras de nuestro coche de alquiler se hicieron cada vez más pequeñas, desapareciendo en la curva de la estrecha calle italiana, sin dejar nada más que polvo y el eco de la risa del amigo de mi esposo. Me quedé congelada, la boca aún abierta a mitad de la oración. La discusión que habíamos estado teniendo afuera del pequeño café de repente se volvió insignificante frente a su acción impensable. Regresando, susurré para mí misma, atrayendo miradas curiosas de los lugareños que disfrutaban sus cenas en las mesas de la acera. Esto es solo para asustarme. Pero el nudo en mi estómago se apretó a medida que los minutos se convirtieron en una hora, el cielo oscureciéndose sobre el pueblo desconocido cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar correctamente. Antes de continuar, quiero tomarme un momento para agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de este viaje. Si se sienten atraídos por historias de mujeres que encuentran fuerza en lugares inesperados después de una traición, consideren suscribirse. Es completamente gratis y ayuda a apoyar más historias de resiliencia y renacimiento. Ahora, seamos testigos de cómo una mujer abandonada convirtió un acto de crueldad en el comienzo de su libertad. Cuando le rogué a Gabriel que no bebiera tanto en el almuerzo, nunca imaginé que escalaría tan lejos. Sus amigos, compañeros de la universidad, celebrando su reunión anual de chicos a la que me habían invitado a regañadientes, lo habían incitado. Siempre controlándote, hombre, había dicho Pete, pidiendo otra ronda. Cuando me levanté para irme, Gabriel me siguió afuera. Sus palabras eran arrastradas, pero su ira, precisa. La pelea se volvió fea rápidamente, con años de resentimientos burbujeando a la superficie en ambos lados. Tu bolso tiene tu pasaporte, ¿verdad? Se había burlado antes de subir al asiento del conductor. Entonces lo descubrirás. Eres tan inteligente, siempre diciéndome qué hacer. La noche cayó por completo mientras la realidad se hundía. El encantador pueblo italiano que había parecido tan pintoresco de día ahora se sentía amenazante. Conté mi efectivo, 80 euros, 37 pesos. No era suficiente para un vuelo a casa, apenas lo suficiente para una noche de alojamiento. Mis tarjetas de crédito estaban en la billetera de Gabriel, él se había ofrecido a llevarlas antes, cuando mi pequeño bolso estaba demasiado lleno. Encontré la pensión más barata que pude, una habitación lúgubre encima de una panadería, con una cama estrecha y un lavabo en la esquina. La anciana que me mostró la habitación no hablaba inglés, pero parecía entender mi situación. Me dio una palmadita en el brazo con simpatía. Me bloqueó, susurré para mí misma con incredulidad, mirando mi teléfono. 27 llamadas a Gabriel, todas enviadas directamente al buzón de voz. Mensajes de texto entregados, pero sin respuesta. Intenté con Pete, luego con Marco, luego con todos los amigos de Gabriel que habían estado en ese auto, todos bloqueados. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que esto no había sido un impulso momentáneo, sino una humillación calculada. El sueño llegó en fragmentos rotos, interrumpido por comprobaciones esperanzadoras de mi teléfono y renovados ataques de pánico. Por la mañana, me había convencido de que esta pesadilla terminaría. Gabriel regresaría, disculpándose, pero listo para culparme por reaccionar exageradamente a su broma. Estaría enojado, pero lo suficientemente aliviado como para seguir adelante y regresar a nuestra vida cuidadosamente construida en Boston, donde él era un arquitecto respetado y yo era su esposa comprensiva, la que había dejado de lado su propia carrera de diseño para administrar su hogar y su calendario social. Pero él no vino. El segundo día racioné mi dinero restante, comprando solo un panini para el almuerzo mientras caminaba por el perímetro de la ciudad, revisando cada hotel y restaurante en busca de alguna señal de nuestro grupo turístico. Por la noche, me di cuenta de que habían continuado su plan. El viaje continuó hacia Florencia sin mí. Al tercer día, un amable dueño de cafetería, que me notó merodeando afuera de su establecimiento, me ofreció un espresso gratis y, en un inglés roto, instrucciones para la estación de policía local. El oficial allí no pareció sorprendido por mi historia,
como si los turistas abandonados fueran algo habitual. Pero su inglés limitado y mi italiano inexistente me dejaron sin nada más que un informe presentado y un asentimiento comprensivo. Esa tarde tomé la decisión más difícil de mi vida. Frente al escaparate estrecho de una casa de empeños, me arranqué el anillo de bodas, el diamante de 2 quilates que Gabriel había mejorado en nuestro 5º aniversario, reemplazando la modesta banda con la que comenzamos. El tendero me ofreció mucho menos de lo que valía, pero suficiente para financiar el siguiente paso de mi viaje, donde sea que fuera. América llama. Familia, dijo el corredor de empeños, sugiriendo contar los euros. Asentí mecánicamente, pero por dentro, un plan diferente se formaba. Formar una familia significaba explicar, significaba escuchar a mi madre decir te lo dije sobre el temperamento de Gabriel. Significaba enfrentar a amigos que habían visto las grietas en nuestro matrimonio, las que intenté con todas mis fuerzas ocultar. La estación de autobuses estaba en silencio cuando llegué. Su tablero electrónico mostraba destinos sobre los que solo había leído en revistas de viajes. Un autobús nocturno a Roma conectaba con ferries y otros autobuses hacia lugares donde Gabriel y sus amigos jamás pensarían en buscarme, si alguna vez se molestaban en intentarlo. Mi dedo se cernió sobre el nombre de mi padre en mis contactos. Una llamada, y él enviaría dinero para un vuelo a casa. Una llamada, y volvería a la vida que había construido, esa donde lentamente me había hecho más pequeña para acomodar el ego en expansión de Gabriel y sus demandas. Un recuerdo afloró, Gabriel escondiendo mis portafolios en broma cuando mencioné volver al trabajo de diseño de interiores. ¿Por qué complicar las cosas?, había preguntado. No necesitamos el dinero, y te necesito enfocada en nuestra vida. Me reí entonces. Pero sentada en esa estación sucia, lo vi por lo que era, otra valla en el corral que había construido a mi alrededor. ¿A dónde vas?, le pregunté a la agente de billetes, una mujer mayor con ojos amables que me había estado observando mirar el tablero de salidas durante casi 20 minutos. Greg, respondió, la palabra mal pronunciada pero comprensible. La decisión se cristalizó mientras hablaba. Al pueblo costero más lejano al que me puedas llevar. 14 horas después, me tambaleé fuera del último autobús de mi viaje, el cuerpo rígido por los asientos incómodos y la tensión. El olor a aire salado y olivares me saludó mientras contemplaba los edificios encalados de un pueblo cuyo nombre no podía pronunciar. La batería de mi teléfono se había agotado en algún punto entre países. Mi estómago estaba hueco por el hambre, y el peso de lo que había hecho, o de lo que me habían hecho, presionaba sobre mis hombros. El agotamiento hizo que los bordes de mi visión se nublaran mientras vagaba hacia lo que parecía ser el centro de la ciudad. 3 días de látigo emocional me habían dejado en carne viva, alternando entre la rabia hacia Gabriel, el miedo a mi futuro incierto y un destello extraño, inesperado, de algo que se sentía peligrosamente como liberación. Mis euros restantes cubrirían, quizás, 2 noches en la habitación más barata que pudiera encontrar. Después de eso, no tenía ningún plan. Sin amigos. Sin palabras en el idioma local, más allá de por favor y gracias. Pero mientras veía la puesta de sol pintar las aguas de oro y rosa una vez más, una calma se apoderó de mí, una que no había sentido en años. Gabriel había querido enseñarme una lección sobre la dependencia. En cambio, accidentalmente me había liberado. El sol griego caía sin piedad mientras me alejaba del pueblo. Mis pies se ampollaban dentro de sandalias poco prácticas, hechas para hacer turismo, no para caminar. Mi botella de agua se había vaciado hacía horas, y la combinación de deshidratación, hambre y agotamiento emocional hizo que el mundo se inclinara a mi alrededor. Árboles verdes plateados bordeaban el camino polvoriento, sus hojas brillaban como monedas en la brisa. Olivares, me di cuenta vagamente, justo antes de que mis rodillas se doblaran debajo de mí. El suelo se precipitó para encontrarse con mi cara, pero apenas sentí el impacto. La oscuridad bordeó mi visión mientras una extraña calma me invadía. Tal vez esto era apropiado, abandonada por mi esposo en un país extranjero, solo para colapsar sola en otro. Cerré los ojos, cediendo al agotamiento que había estado creciendo desde que Gabriel se alejó. Fosmo. Kira. Una voz de mujer cortó mi neblina, seguida de manos curtidas dándome la vuelta. Un rostro anciano nadó en foco,
con líneas profundas grabadas alrededor de los ojos, amables y abiertos con preocupación. Ella habló rápidamente en griego, palmeando mis mejillas y ofreciéndome una cantimplora. El agua me revivió lo suficiente como para sentarme, aunque mi cabeza aún daba vueltas violentamente. Se presentó como Elena, repitiendo su nombre mientras se señalaba a sí misma. Imité su gesto débilmente. Alexis. Elena me ayudó a ponerme de pie, su pequeño cuerpo sorprendentemente fuerte mientras soportaba mi peso. Señaló hacia una casa de campo de piedra ubicada entre los olivos e hizo movimientos de caminar con los dedos. Asentí, sin la fuerza para resistir, mientras me guiaba lentamente colina arriba. La cocina de la casa de campo me dio la bienvenida con el aroma de hierbas que colgaban de las vigas de madera y algo sabroso burbujeando en una estufa antigua. Elena me sentó en una mesa de madera desgastada antes de llamar a alguien. La voz de un hombre respondió, y momentos después un señor mayor, con el rostro oscurecido por el sol y un bigote plateado, apareció en la puerta, secándose las manos con un paño. Nikos, dijo Elena, señalándolo. Su esposo asintió con cautela, sus ojos interrogativos pero no desagradables. Elena vertió agua fría en un vaso y lo presionó en mis manos, seguido de un tazón de sopa simple. Mi estómago gruñó audiblemente cuando el aroma llegó a mi nariz, provocando una sonrisa en Elena. Esa noche pasó en un borrón de comunicación rota. Traté de explicar mi situación a través de una combinación de palabras limitadas, gestos de manos y, finalmente, lágrimas. Elena sintió como si entendiera completamente, aunque sabía que no podía captar los detalles. Nikos permaneció callado pero atento, de vez en cuando haciendo preguntas que Elena traducía con gestos. Me ofrecieron su habitación de invitados, un espacio simple, con paredes encaladas y una cama estrecha cubierta por una colcha hecha a mano. Demasiado exhausta para protestar, me derrumbé en un sueño muy necesario. La mañana llegó con el canto de los gallos y el aroma de pan fresco. Encontré ropa limpia doblada a los pies de mi cama, un vestido de algodón simple y una falda que parecía de décadas atrás, pero recién lavada. Colgaban sueltos en mi cuerpo, aunque ofrecían un cambio bienvenido para mi atuendo desgastado por el viaje. En la cocina, Elena sonrió ante mi apariencia e inmediatamente sirvió café fuerte y pan fresco con aceite de oliva y miel. Con la luz del día despejando mi mente, la vergüenza se colgó de mí. Estos extraños me habían acogido sin cuestionarme, me alimentaron, me vistieron. Necesitaba explicarme, ofrecer pago, seguir adelante. A través del inglés roto y la aplicación de traducción en mi teléfono, ahora cargado gracias a un adaptador que Nikos había producido, intenté transmitir mi gratitud e intención de regresar al pueblo. La cara de Elena se ensombreció de inmediato. Negó con la cabeza vigorosamente, señalando afuera, donde la lluvia ahora golpeaba contra las ventanas, y luego a mis pies, todavía ampollados. Sé, dijo con firmeza, una de las pocas palabras en inglés que sabía. Prest. Durante los próximos 3 días hice varios intentos de irme. Cada uno se encontró con una suave resistencia. Una vez, con mi bolso en la mano y los zapatos puestos, Elena me interceptó en la puerta, su expresión tan herida que la culpa me invadió. Tomó mi mano y me llevó hacia una pequeña caja de madera en la repisa de la chimenea. La abrió para revelar fotografías. Sus dedos temblaron mientras señalaba a una mujer joven con los ojos de Elena y la sonrisa de Nikos. Sofía, dijo suavemente. Luego señaló a lo lejos. Australia. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hacía un movimiento de acunar con los brazos. Luego sostuvo su mano a la altura de la cintura, indicando un niño. Grandson, logró decir en inglés, señalando una foto más reciente de un bebé. No, sí. Entonces lo entendí. Elena veía en mí un sustituto de su hija ausente, una presencia para llenar el espacio vacío que había quedado atrás. En lugar de sentirme manipulada, mi corazón dolió por su pérdida. Asentí lentamente y devolví mi bolso. El gancho en la puerta marcaba cada día nuevas rutinas, a medida que me integraba gradualmente a su vida de granja. Elena me mostró cómo recoger los huevos de las gallinas sin asustarlas, cómo colgar la ropa para que la brisa de la montaña la atrapara en el momento justo.
Nikos me enseñó a identificar las malas hierbas en el huerto, su paciencia evidente cuando arranqué una planta útil por error la primera vez. El trabajo era físico, nada como mi vida cuidadosamente seleccionada en Boston, pero satisfactoria en formas que había olvidado que existían. Mi cuerpo, acostumbrado a gimnasios de diseño y rutinas de ejercicio medidas, protestó al principio. Se formaron nuevos callos en mis manos y músculos que no sabía que tenía, doloridos cada noche. Pero con cada día que pasaba, el dolor disminuía y mi fuerza crecía. Más importante aún, el ciclo mental constante que giraba en torno a mi abandono comenzó a calmarse, reemplazado por las preocupaciones más simples de las tareas de la granja y el aprendizaje del idioma. Por la noche, sentada en el pequeño porche mientras Elena tejía y Nikos fumaba su pipa, me encontré experimentando momentos de paz. La traición aún dolía, profunda, pero allí, rodeada de olivos centenarios y del ritmo pausado de la vida rural, todo comenzó a sentirse menos como el final de mi historia y más como un capítulo inesperado. 2 semanas después de mi llegada, Elena se sentó a mi lado mientras desgranábamos guisantes del jardín. Estudió mi rostro, su expresión pensativa, antes de preguntar lentamente en su inglés, que estaba mejorando. «Home? You want to go home?» Hizo un simple movimiento con la mano y luego señaló hacia América. La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. Casa. La palabra evocó nuestro elegante brownstone de Boston, con sus muebles de diseño y su decoración cuidadosamente coordinada. También trajo a foco el comportamiento controlador de Gabriel, su útil manejo de nuestras finanzas, que me dejó sin acceso independiente. Su sutil desánimo de mis amistades, su actitud despectiva hacia mis aspiraciones profesionales. Las lágrimas se derramaron por mis mejillas mientras las palabras brotaban, en un idioma que Elena no podía entender del todo, pero con emociones que trascendían cualquier barrera. Le conté sobre la traición de Gabriel, sobre los años de entregar lentamente partes de mí para mantener la paz, sobre la humillación de ser abandonada como una bolsa no deseada en un país extranjero. La mano curtida de Elena cubrió la mía mientras hablaba. Cuando terminé, señaló su corazón, luego la granja que nos rodeaba y, finalmente, a mí. El mensaje fue claro, tenía un lugar aquí, si lo quería. Work, dije, imitando cuidadosamente a Nikos. Cuidar olivos. Me quedo. Trabajo. La sonrisa de Elena floreció como el amanecer sobre el Egeo. Asintió, apretando mi mano antes de volver a los guisantes, como si acabáramos de acordar algo tan simple como el menú de mañana, en lugar de una redirección completa de mi vida. Mi decisión de quedarme marcó el comienzo de mi educación en el cultivo de olivos. A la mañana siguiente, Elena me despertó mientras las estrellas aún salpicaban el cielo, dándome ropa de trabajo y unas botas resistentes que habían pertenecido a Sofía. Medio dormida, la seguía a ella y a Nikos hacia el grove, donde el primer indicio del amanecer apenas iluminaba los árboles antiguos. «Elis», dijo Elena, señalando las ramas cargadas de fruta. Demostró la técnica adecuada, peinando suavemente las ramas con rastrillos de madera para liberar las aceitunas en las redes extendidas debajo. Mi primer intento envió ramitas y hojas que llovieron junto con unas pocas aceitunas preciosas, lo que me valió una corrección paciente de Nikos. A media mañana, el sol ardía sobre mis hombros. Mis manos, suaves de ciudad, habían desarrollado sus primeras ampollas. «Manos de dama de Boston», bromeó Elena, examinando suavemente mis palmas. A la hora del almuerzo desapareció dentro de la casa, regresando con un ungüento casero que olía a hierbas y cera de abejas. El alivio refrescante fue inmediato cuando lo esparció sobre mi piel en carne viva. «Mañana, mejor», prometió. Y, sorprendentemente, tenía razón. Cada día traía mejora. Mi técnica se refinó, mi fuerza se fortaleció, mis manos se endurecieron. En pocas semanas podía trabajar junto a ellos durante horas sin quejarme, enorgulleciéndome de las crecientes pilas de fruta cosechada. El proceso de clasificación resultó incluso más exigente que la cosecha. Sentados en una mesa larga, bajo la sombra de una pérgola, separábamos meticulosamente las aceitunas por calidad, las perfectas destinadas al aceite premium, las ligeramente manchadas para el 2º grado, las dañadas para hacer jabón. Elena me observaba con ojos de halcón al principio, corrigiendo mis errores con suaves empujones. Gradualmente,
Sus correcciones se hicieron menos frecuentes a medida que mi ojo se desarrollaba para distinguir las sutilezas. «Aprendes rápido», comentó Nikos una noche, su inglés roto mejorando junto con mi griego rudimentario. Fue el mayor cumplido que me había hecho, y la calidez se extendió por mi pecho con su aprobación. Mi educación se extendió más allá de los olivares. En la cocina de Elena, un lugar que inicialmente me intimidó por su falta de comodidades modernas, encontré un nuevo aprendizaje. En Boston me había considerado una cocinera decente, capaz de seguir recetas de revistas gourmet para cenas que impresionaban a los colegas de Gabriel. Pero para Elena, cocinar no implicaba tazas medidoras ni temperaturas precisas, solo generaciones de conocimiento transmitidas a través de las manos y la observación. Ella decía feel the dough, sentir la masa, mientras la amasaba con movimientos practicados. Yo imitaba sus gestos, fallando espectacularmente al principio. Mis panes iniciales emergieron del horno de piedra al aire libre deformes, poco horneados o quemados más allá del reconocimiento. La práctica, sin embargo, no me desanimó. Elena me animaba a romper incluso mis peores intentos y probarlos todos. Aprender no es desperdicio, decía. Su aceptación de la imperfección me pareció revolucionaria. En mi vida anterior, los errores habían sido algo que ocultar, no peldaños hacia la maestría. La simplicidad de sus comidas reveló cuán procesada había sido mi dieta estadounidense. Aquí, todo provenía de su tierra o de granjas vecinas, vegetales aún calientes del sol, huevos recolectados esa mañana, queso de las cabras del final del camino. Los sabores eran vibrantes y limpios. Necesitaban poca mejora más allá del aceite de oliva, el limón y las hierbas del jardín de Elena. Mi cuerpo cambió con esta dieta y este régimen de trabajo. El lado de mis prendas de diseñador se soltó a medida que el peso innecesario se derretía, reemplazado por músculo magro. Mi tez, una vez mantenida con cremas caras, brillaba ahora con un simple jabón de aceite de oliva y sudor honesto. Cuando me vi en el pequeño espejo sobre el lavabo del baño, un extraño me devolvió la mirada, bronceada, más fuerte, de alguna manera más sustancial, a pesar de pesar menos. A medida que mi vocabulario griego se expandía, Elena y yo encontramos más formas de comunicarnos. Más allá del trabajo y la comida, durante los descansos nocturnos, ella sacaba sus álbumes de fotos, señalando imágenes en blanco y negro de su juventud en el pueblo. Me sorprendió descubrir que una vez había sido maestra de escuela antes de regresar a la casa de su familia. Todos los negocios después del matrimonio, dijo, encogiéndose de hombros. ¿Tú? Preguntó luego, imitando escribir en un teclado. Saqué mi teléfono y le mostré fotos de mis proyectos de diseño de interiores de antes del matrimonio, la carrera que Gabriel había descartado como un simple pasatiempo. Elena los estudió con genuino interés, señalando los elementos que le gustaban y haciendo pequeños sonidos de apreciación. Hermoso pensamiento, dijo, tocándose la sien. Su validación de mi trabajo creativo me trajo lágrimas a los ojos. Un reconocimiento tan simple, pero algo que Gabriel había retirado gradualmente a medida que nuestro matrimonio avanzaba. Una tarde lluviosa, Elena me enseñó a tejer. Su paciencia era infinita mientras yo soltaba puntos y creaba filas desiguales. Mi primer proyecto terminado fue una simple bufanda, abultada, imperfecta, pero hecha completamente por mis manos. La envolví alrededor de mi cuello con más orgullo del que había sentido usando el diseñador cashmere que Gabriel me había regalado por Navidad. Otras posesiones hechas a mano siguieron: una taza de arcilla formada bajo la guía de Nikos, una canasta tejida que aprendí a hacer con un vecino. Cada artículo representaba horas de aprendizaje y conexión, llevando historias que ningún lujo comprado jamás podría igualar. Mi colección creció a medida que mi apego a la perfección material disminuía. Después de 3 meses de trabajar sin compensación, más allá del alojamiento y la comida, Elena se me acercó una mañana con Nikos a su lado. Me llevaron al pequeño edificio donde prensaban y embotellaban su aceite de oliva, mostrándome el modesto inventario que producían. Día de mercado de la cosecha, anunció Elena, señalando el calendario. Vienes al mercado del pueblo. El lugar estaba lleno de actividad. Agricultores y artesanos mostrando sus productos mientras los lugareños y el turista ocasional curioseaban entre los puestos. Elena y Nikos montaron su sencilla mesa, organizando botellas de aceite verde dorado junto a jabón de oliva y frascos de aceitunas en conserva.
Para mi sorpresa, me colocaron al frente de la mesa, animándome a hablar con los clientes. Mi griego roto y su inglés limitado crearon momentos de confusión y risas, pero las ventas se acumularon constantemente durante todo el día. Cuando el mercado cerró, Elena me entregó un sobre que contenía euros. Tu parte, dijo simplemente. Trabajo justo, pago justo. Miré la modesta suma, tal vez suficiente para una sola comida en los restaurantes que Gabriel y yo habíamos frecuentado, pero ese dinero representaba algo que no había poseído en años: independencia. Ganaba a través de mi propio trabajo, sin ataduras, sin expectativas sutiles de gratitud o cumplimiento. Solo una compensación justa por un esfuerzo honesto. Esa noche puse el sobre debajo de mi almohada, de vez en cuando extendiendo la mano para tocarlo, como para confirmar su realidad. En nuestra década de matrimonio, Gabriel había tomado gradualmente el control de nuestras finanzas para simplificar las cosas, dejándome con tarjetas de crédito vinculadas a cuentas que él monitoreaba. Esa pequeña pila de euros representaba el primer paso hacia la reconstrucción de una vida que me pertenecía por completo. Mientras me dejaba llevar por el sueño, me di cuenta de que no había pensado en Gabriel en absoluto durante el día de mercado. Mi mente estaba demasiado ocupada con frases griegas para transacciones y con el orgullo por nuestros productos. El espacio que había ocupado en mis pensamientos se había reducido, reemplazado por lecciones de cocina, días entre los olivares y la creciente certeza de que era capaz de mucho más de lo que él me había permitido creer. La semana siguiente, Elena y Nikos me invitaron a cenar con ellos en la taberna de la plaza del pueblo, una primera vez desde mi llegada. Vestida con una blusa prestada de Elena, sentí un aleteo nervioso cuando entramos al bullicioso establecimiento. El dueño, Stavis, saludó a la pareja con abrazos entusiastas antes de girar sus ojos curiosos hacia mí. Nuestra americana, dijo Elena con orgullo, en griego. Era una frase que ya había aprendido a reconocer. Stavis sonrió cálidamente y nos acompañó a lo que claramente era su mesa habitual, con platos de pescado a la parrilla y vino del pueblo. Nikos se aclaró la garganta y habló en un inglés cuidadoso. Alexis, queremos hablar de negocios contigo. Su seriedad me tomó por sorpresa. ¿Había cometido algún error? ¿Era hora de que me fuera? Elena se inclinó sobre la mesa y me dio una palmadita tranquilizadora en la mano antes de continuar donde su esposo lo dejó. Somos viejos ahora, tenemos 68, 70 años, dijo, señalándose a sí misma y luego a Nikos. No hay niños aquí. Sofía no volverá. Nikos asintió solemnemente. Creemos que nos jubilaremos pronto, 2 o 3 años. Pero los olivos, hizo un gesto amplio, 200 años, necesitan manos jóvenes. Se me cortó la respiración cuando comencé a comprender. Elena sonrió, sus ojos se arrugaron en las esquinas. Aprendes rápido. Trabajas duro. Lo enseñamos todo. Entonces extendió las manos como si ofreciera algo. Negocios. Tú y yo. La propuesta me dejó atónita. Apenas me conocían, una extranjera que había tropezado con sus vidas hacía solo unos meses. Sin embargo, ahí estaban, ofreciéndome un futuro que no me había atrevido a imaginar. Pero, no sé lo suficiente, tartamudeé. Los árboles, la presión, el lado comercial. Aprendes. Dijo Nikos firmemente. No hay prisa. Esa noche marcó el comienzo de mi verdadero aprendizaje. Ya no era solo un par de manos extra, me había convertido en heredera de generaciones de conocimiento. Cada mañana, Nikos me llevaba por diferentes secciones de sus arboledas, explicando cómo las variaciones del suelo afectaban los perfiles de sabor, cómo identificar los primeros signos de enfermedad, cuándo cosechar con precisión cada sección para obtener una calidad óptima del aceite. Elena se centró en enseñarme los registros comerciales, una combinación de libros de contabilidad escritos a mano y hojas de cálculo básicas en computadora que su nieto había creado durante una visita de vacaciones, hacía años. Su método de seguimiento de gastos e ingresos era funcional, pero obsoleto. Viendo una oportunidad de contribuir más allá del trabajo físico, pasé las tardes actualizando sus sistemas, creando registros digitales que simplificaron el seguimiento del inventario y las ventas. Mira, le mostré a Elena una noche, demostrando cómo filtrar la hoja de cálculo para mostrar qué variedades de aceite se vendían mejor y en qué mercados.
Sus ojos se abrieron de par en par cuando los patrones surgieron de los números. Inteligente, asintió con aprobación. El cerebro de la mariquita de Boston es bueno para los negocios. Con su bendición, comencé a implementar pequeñas mejoras de marketing. Nuestras botellas, antes etiquetadas a mano, recibieron etiquetas actualizadas con información sobre perfiles de sabor y maridajes de alimentos, conocimiento que había obtenido de innumerables lecciones de cocina con Elena. Creé un folleto simple sobre sus métodos tradicionales, respondiendo las preguntas que los turistas hacían con frecuencia en nuestro puesto del mercado. Mi griego, ya mejorado, ayudó a forjar conexiones más allá del círculo inmediato de Elena y Nikos. El farmacéutico que proporcionaba la medicación para la presión arterial de Elena comenzó a pasar por nuestro puesto en el mercado, iniciando conversaciones que se extendieron más allá de las transacciones. La esposa del panadero me invitó a su reunión semanal de café con otras mujeres del pueblo, una inmersión intimidante, pero invaluable, en el idioma local y las costumbres. El personal de la taberna se convirtió en un aliado inesperado cuando comenzó a presentar nuestro aceite premium como ofrenda de mesa, colocando pequeñas botellas con nuestras nuevas etiquetas de manera prominente en cada mesa. Bueno para ti, bueno para mí, explicó con un guiño cuando le agradecí. Se corrió la voz, y pronto otros 2 restaurantes en pueblos vecinos nos contactaron para abastecer sus establecimientos. 6 meses después de mi nueva vida, asistí al bautizo de la nieta del carnicero, mi primera celebración formal en el pueblo. De pie, en la parte trasera de la pequeña iglesia, observé el ritual comunitario con un nudo en la garganta. El anciano sacerdote notó mi presencia e hizo un esfuerzo por saludarme después, cambiando al inglés vacilante que había aprendido durante el seminario en Atenas. You bring new life to Old Grove, dijo, sus ojos brillando con calidez. Bueno para los jóvenes del pueblo, se van a Atenas, a Estados Unidos. El pueblo necesita sangre nueva. Su aceptación pareció eliminar la última barrera. Las invitaciones fluyeron más libremente después de eso, para celebrar días de nombre, reuniones improvisadas en la playa, incluso para asistir a una junta del comité del pueblo sobre el próximo festival de verano. Cada evento era otro hilo en la red de conexiones que me mantenía en mi lugar. Yana, la tejedora cuyo puesto estaba al lado del nuestro en el mercado semanal, más allá del trabajo y la comida, durante los descansos nocturnos, ella sacaba sus álbumes de fotos, señalando imágenes en blanco y negro de su juventud en el pueblo. Me sorprendió descubrir que una vez había sido maestra de escuela antes de regresar a la casa de su familia. Todos los negocios después del matrimonio, dijo, encogiéndose de hombros. ¿Tú? Preguntó luego, imitando escribir en un teclado. Saqué mi teléfono y le mostré fotos de mis proyectos de diseño de interiores de antes del matrimonio, la carrera que Gabriel había descartado como un simple pasatiempo. Elena los estudió con genuino interés, señalando los elementos que le gustaban y haciendo pequeños sonidos de apreciación. Hermoso pensamiento, dijo, tocándose la sien. Su validación de mi trabajo creativo me trajo lágrimas a los ojos. Un reconocimiento tan simple, pero algo que Gabriel había retirado gradualmente a medida que nuestro matrimonio avanzaba. Una tarde lluviosa, Elena me enseñó a tejer. Su paciencia era infinita mientras yo soltaba puntos y creaba filas desiguales. Mi primer proyecto terminado fue una simple bufanda, abultada, imperfecta, pero hecha completamente por mis manos. La envolví alrededor de mi cuello con más orgullo del que había sentido usando el diseñador cashmere que Gabriel me había regalado por Navidad. Otras posesiones hechas a mano siguieron: una taza de arcilla formada bajo la guía de Nikos, una canasta tejida que aprendí a hacer con un vecino. Cada artículo representaba horas de aprendizaje y conexión, llevando historias que ningún lujo comprado jamás podría igualar. Mi colección creció a medida que mi apego a la perfección material disminuía. Después de 3 meses de trabajar sin compensación, más allá del alojamiento y la comida, Elena se me acercó una mañana con Nikos a su lado. Me llevaron al pequeño edificio donde prensaban y embotellaban su aceite de oliva, mostrándome el modesto inventario que producían. Día de mercado de la cosecha, anunció Elena, señalando el calendario. Vienes al mercado del pueblo. El lugar estaba lleno de actividad. Agricultores y artesanos mostrando sus productos mientras los lugareños y el turista ocasional curioseaban entre los puestos. Elena y Nikos montaron su sencilla mesa,
organizando botellas de aceite verde dorado junto a jabón de oliva y frascos de aceitunas en conserva. Para mi sorpresa, me colocaron al frente de la mesa, animándome a hablar con los clientes. Mi griego roto y su inglés limitado crearon momentos de confusión y risas, pero las ventas se acumularon constantemente durante todo el día. Cuando el mercado cerró, Elena me entregó un sobre que contenía euros. Tu parte, dijo simplemente. Trabajo justo, pago justo. Miré la modesta suma, tal vez suficiente para una sola comida en los restaurantes que Gabriel y yo habíamos frecuentado, pero ese dinero representaba algo que no había poseído en años: independencia. Ganaba a través de mi propio trabajo, sin ataduras, sin expectativas sutiles de gratitud o cumplimiento. Solo una compensación justa por un esfuerzo honesto. Esa noche puse el sobre debajo de mi almohada, de vez en cuando extendiendo la mano para tocarlo, como para confirmar su realidad. En nuestra década de matrimonio, Gabriel había tomado gradualmente el control de nuestras finanzas para simplificar las cosas, dejándome con tarjetas de crédito vinculadas a cuentas que él monitoreaba. Esa pequeña pila de euros representaba el primer paso hacia la reconstrucción de una vida que me pertenecía por completo. Mientras me dejaba llevar por el sueño, me di cuenta de que no había pensado en Gabriel en absoluto durante el día de mercado. Mi mente estaba demasiado ocupada con frases griegas para transacciones y con el orgullo por nuestros productos. El espacio que había ocupado en mis pensamientos se había reducido, reemplazado por lecciones de cocina, días entre los olivares y la creciente certeza de que era capaz de mucho más de lo que él me había permitido creer. La semana siguiente, Elena y Nikos me invitaron a cenar con ellos en la taberna de la plaza del pueblo, una primera vez desde mi llegada. Vestida con una blusa prestada de Elena, sentí un aleteo nervioso cuando entramos al bullicioso establecimiento. El dueño, Stavis, saludó a la pareja con abrazos entusiastas antes de girar sus ojos curiosos hacia mí. Nuestra americana, dijo Elena con orgullo, en griego. Era una frase que ya había aprendido a reconocer. Stavis sonrió cálidamente y nos acompañó a lo que claramente era su mesa habitual, con platos de pescado a la parrilla y vino del pueblo. Nico se aclaró la garganta y habló en un inglés cuidadoso. Alexis, queremos hablar de negocios contigo. Su seriedad me tomó por sorpresa. ¿Había cometido algún error? ¿Era hora de que me fuera? Elena se inclinó sobre la mesa y me dio una palmadita tranquilizadora en la mano antes de continuar donde su esposo lo dejó. Somos viejos ahora, tenemos 68, 70 años, dijo, señalándose a sí misma y luego a Nikos. No hay niños aquí. Sofía no volverá. Nikos asintió solemnemente. Creemos que nos jubilaremos pronto, 2 o 3 años. Pero los olivos, hizo un gesto amplio, 200 años, necesitan manos jóvenes. Se me cortó la respiración cuando comencé a comprender. Elena sonrió, sus ojos se arrugaron en las esquinas. Aprendes rápido. Trabajas duro. Lo enseñamos todo. Entonces extendió las manos como si ofreciera algo. Negocios. Tú y yo. La propuesta me dejó atónita. Apenas me conocían, una extranjera que había tropezado con sus vidas hacía solo unos meses. Sin embargo, ahí estaban, ofreciéndome un futuro que no me había atrevido a imaginar. Pero, no sé lo suficiente, tartamudeé. Los árboles, la presión, el lado comercial. Aprendes. Dijo Nikos firmemente. No hay prisa. Esa noche marcó el comienzo de mi verdadero aprendizaje. Ya no era solo un par de manos extra, me había convertido en heredera de generaciones de conocimiento. Cada mañana, Nikos me llevaba por diferentes secciones de sus arboledas, explicando cómo las variaciones del suelo afectaban los perfiles de sabor, cómo identificar los primeros signos de enfermedad, cuando cosechar con precisión cada sección para obtener una calidad óptima del aceite. Elena se centró en enseñarme los registros comerciales, una combinación de libros de contabilidad escritos a mano y hojas de cálculo básicas en computadora que su nieto había creado durante una visita de vacaciones, hacía años. Su método de seguimiento de gastos e ingresos era funcional, pero obsoleto. Viendo una oportunidad de contribuir más allá del trabajo físico, pasé las tardes actualizando sus sistemas, creando registros digitales que simplificaron el seguimiento del inventario y las ventas. Mira, le mostré a Elena una noche,
demostrando cómo filtrar la hoja de cálculo para mostrar qué variedades de aceite se vendían mejor y en qué mercados. Sus ojos se abrieron de par en par cuando los patrones surgieron de los números. Inteligente, asintió con aprobación. El cerebro de la mariquita de Boston es bueno para los negocios. Con su bendición, comencé a implementar pequeñas mejoras de marketing. Nuestras botellas, antes etiquetadas a mano, recibieron etiquetas actualizadas con información sobre perfiles de sabor y maridajes de alimentos, conocimiento que había obtenido de innumerables lecciones de cocina con Elena. Creé un folleto simple sobre sus métodos tradicionales, respondiendo las preguntas que los turistas hacían con frecuencia en nuestro puesto del mercado. Mi griego, ya mejorado, ayudó a forjar conexiones más allá del círculo inmediato de Elena y Nikos. El farmacéutico que proporcionaba la medicación para la presión arterial de Elena comenzó a pasar por nuestro puesto en el mercado, iniciando conversaciones que se extendieron más allá de las transacciones. La esposa del panadero me invitó a su reunión semanal de café con otras mujeres del pueblo, una inmersión intimidante, pero invaluable, en el idioma local y las costumbres. El personal de la taberna se convirtió en un aliado inesperado cuando comenzó a presentar nuestro aceite premium como ofrenda de mesa, colocando pequeñas botellas con nuestras nuevas etiquetas de manera prominente en cada mesa. Bueno para ti, bueno para mí, explicó con un guiño cuando le agradecí. Se corrió la voz, y pronto otros 2 restaurantes en pueblos vecinos nos contactaron para abastecer sus establecimientos. 6 meses después de mi nueva vida, asistí al bautizo de la nieta del carnicero, mi primera celebración formal en el pueblo. De pie, en la parte trasera de la pequeña iglesia, observé el ritual comunitario con un nudo en la garganta. El anciano sacerdote notó mi presencia e hizo un esfuerzo por saludarme después, cambiando al inglés vacilante que había aprendido durante el seminario en Atenas. You bring new life to Old Grove, dijo, sus ojos brillando con calidez. Bueno para los jóvenes del pueblo, se van a Atenas, a Estados Unidos. El pueblo necesita sangre nueva. Su aceptación pareció eliminar la última barrera. Las invitaciones fluyeron más libremente después de eso, para celebrar días de nombre, reuniones improvisadas en la playa, incluso para asistir a una junta del comité del pueblo sobre el próximo festival de verano. Cada evento era otro hilo en la red de conexiones que me mantenía en mi lugar. Yana, la tejedora cuyo puesto estaba al lado del nuestro en el mercado semanal, se convirtió en una amiga cercana. Cuarentona y joven viuda, poseía un ingenio agudo y una perspectiva pragmática que me recordaban a mi compañera de cuarto de la universidad. Nuestras conversaciones se llevaban a cabo en mi griego, cada vez más fluido, y en su excelente inglés. Variaban desde estrategias de negocios hasta chismes del pueblo, y a veces, reflexiones más personales. Tú nunca hablas de América, observó una tarde tranquila mientras empacábamos nuestros productos no vendidos. ¿Familia allí? ¿Amigos? La pregunta me atravesó inesperadamente. Me había concentrado tanto en construir mi nueva vida que había dejado de lado los pensamientos de la anterior. Mis padres murieron hace años. Algunos amigos, me detuve, dándome cuenta de cómo Gabriel me había aislado gradualmente de mi red de apoyo, siempre encontrando razones por las que mis amigos de la universidad eran problemáticos, o mis colegas de trabajo me usaban. Yana asintió con la cabeza, comprensiva. El marido que te dejó en Italia, nunca dice su nombre. Gabriel, dije finalmente. Las sílabas se sintieron extrañas en mi lengua después de meses de silencio. Su nombre es Gabriel. Y nunca te buscó. Su franqueza me golpeó como un eco en el pecho. Fue refrescante, después de meses de la gentil evasión del tema por parte de Elena y Nikos. No lo sé, admití. No he revisado mi teléfono. Hice un gesto vago. Lo había encendido ocasionalmente para tomar fotos, pero había abandonado mi correo electrónico estadounidense y mis cuentas sociales, sin querer enfrentar lo que pudiera estar esperando allí. La ceja levantada de Yana me desafió. Tal vez sea hora de mirar, dijo. No por él, sino para que cierres la puerta correctamente. Sus palabras se quedaron. Encontré a los 3 aquí, en un lugar que tú descartas como primitivo y atrasado. Este no eres tú, insistió, la desesperación asomándose en su voz. El Alexis que conozco no elegiría el trabajo manual y la pobreza sobre la comodidad y la posición. Sonreí,
reconociendo la verdad fundamental en su declaración. Tienes razón. El Alexis I no lo habría hecho, pero esa mujer murió en Italia, cuando su esposo la abandonó como una broma. La mujer que está frente a ti tomó decisiones diferentes. Elena se acercó entonces y presionó algo en mi mano, el acuerdo de asociación que habíamos firmado. Aunque no pudo seguir nuestras palabras, presentía que había llegado el momento. Desplegué el documento y se lo tendí a Gabriel. Tengo vínculos legales aquí ahora. Una sociedad comercial. Responsabilidades con personas que me valoran por mis contribuciones, no por mi apariencia ni mis conexiones sociales. Su rostro se sonrojó de ira. Esto es ridículo. Cualquier juego que estés jugando. No es un juego, dije, buscando en mi bolsillo el sobre que Catarina había preparado. Estos son papeles de divorcio, Gabriel. Ya presentados, con disposiciones para la división de bienes. Miró el sobre como si fuera a quemarlo. No puedes hablar en serio, Alexis. Misericordia, ¿tirarías todo por esto? Hizo un gesto de desdén hacia la modesta granja. No estoy tirando nada. Estoy eligiendo algo mejor. Algo real. Di un paso adelante, colocando el sobre en su mano rígida. Me dejaste, Gabriel. Te alejaste riéndote. Nunca esperaste que encontrara mi camino sin ti. Sus dedos se cerraron reflexivamente alrededor de los papeles. Su expresión pasó de conmoción a ira y finalmente a orgullo herido. Te arrepentirás de esto, dijo. Pero la amenaza sonó vacía, incluso para sus propios oídos. Cuando la novedad desaparezca y sigas transportando aceitunas en el sol, sexy a los 60, recordarás lo que renunciaste. Tal vez, admití, pero prefiero arriesgarme a arrepentirme de las decisiones que tomé, que vivir con la certeza del arrepentimiento de las decisiones hechas por mí. Nikos dio un paso adelante y colocó una mano curtida sobre mi hombro. Aunque no podía entender nuestro intercambio, reconoció la conclusión en nuestro lenguaje corporal. Luego le dijo algo en griego a Gabriel, su tono firme pero no cruel. ¿Qué dijo?, preguntó Gabriel, su voz ahora más baja. Dijo que el camino de regreso a Atenas es peligroso después del anochecer. Que deberías irte ahora, para llegar a la ciudad antes de que oscurezca. Gabriel nos miró, finalmente registrando que esto no era una negociación, ni un rescate. Que era un adiós. Sin otra palabra, regresó a su auto de alquiler, los papeles de divorcio apretados en su mano. Mientras el vehículo desaparecía por el camino de tierra, Elena deslizó su mano en la mía. Juntos, los tres nos giramos hacia la casa. Mi casa, ahora también. El trabajo de la tarde esperaba, muestras de aceite para catalogar, la cena por preparar, el inventario para el mercado de mañana. Mi esposo una vez me abandonó en un país extranjero, asumiendo que estaría indefensa sin él, asumiendo que volvería arrastrándome una vez que hubiera aprendido mi lección. En cambio, había encontrado un terreno fértil para plantar nuevas raíces, más fuertes y más profundas de lo que él podría haber imaginado. A veces, las acciones más crueles producen los regalos más grandes. Tratando de romperme. Gabriel me había liberado accidentalmente.